los últimos años se han destapado varias redes de interceptaciones telefónicas en nuestro país. Aparentemente, las escuchas ilegales son un negocio bastante lucrativo, ligado a la clase política, pero atentan contra nuestro derecho fundamental de mantener en secreto las comunicaciones. Hoy en el programa analizaremos este tema. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. El artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez con las garantías previstas en la ley. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. La ley otorga facultad constitucional a los jueces para poder interceptar de manera legal las comunicaciones de personas implicadas en delitos contra la seguridad nacional, corrupción, secuestro, narcotráfico, terrorismo, peculado y extorsión. Cualquier intervención en las comunicaciones que no se haya realizado por mandato judicial es considerada un delito. Sin embargo, el caso Business Track y las recientes acusaciones por interceptación telefónica ilegal que recaen sobre funcionarios de la Municipalidad del Callao evidencian que esta actividad se ha convertido en una práctica muy común en nuestro país a pesar de su prohibición legal. A pesar de ello, el mercado clandestino de escuchas ilegales existe y ha pasado de estar en manos de empresas a ciudadanos inescrupulosos que también hacen interceptaciones ilegales. Diversas personalidades del mundo de la política y la farándula han sido víctimas de esta actividad. Quizá el caso más sonado fue el de la empresa Business Track, cuyos principales implicados acaban de ser condenados a varios años de prisión efectiva por haber interceptado ilegalmente las comunicaciones de varios funcionarios y ciudadanos. Llama la atención que cada vez que cae una de estas organizaciones, son los operadores los que reciben el castigo social y judicial, mientras que casi nunca se llega a saber quiénes financiaron y ordenaron las interceptaciones ilegales. Si bien esta actividad permite escuchar conversaciones de los teléfonos o celulares de personas del ámbito público o privado mediante el uso de aparatos especiales y se pueden descubrir posibles hechos delictivos o actos de corrupción de funcionarios del Estado, no debemos perder de vista que esta práctica es ilegal. Mientras estas mafias sigan operando, no podremos garantizar que en el Perú se respete el derecho a la inviolabilidad en las comunicaciones. Solo nos queda esperar que sanciones ejemplares a quienes efectúen dichas prácticas sean un elemento disuasivo para evitar esta ilegal actividad. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre las interceptaciones en las comunicaciones y para entrar un poco más en el tema nos encontramos como todos los sábados con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿por qué crees que es tan común este tema de las interceptaciones telefónicas, sobre todo ilegales en nuestro país? Bueno, creo que debemos recordar la historia. Durante toda la década de los 90, ¿no? El servicio de inteligencia, todo este régimen que interceptaba, que hacía videos a escondidas. Entonces todo eso ha quedado y existe una práctica clandestina, ¿no? Un negocio clandestino de las interceptaciones y hemos podido ver que hay interceptaciones entre empresarios, a políticos, a interceptaciones en la farándula y entonces estamos marcados por ese signo en estos tiempos. Pero también no solo eso es en el Perú, sino hemos visto los grandes escándalos en el Reino Unido también. Entonces el avance tecnológico también permite estas perversiones, que son estas interceptaciones no autorizadas por un juez, no solicitadas por un fiscal y que no están dentro del marco de una investigación.
Entonces, el derecho tiene un gran problema frente a la valoración de ese tipo de grabaciones que después quieren usarse en un proceso judicial o en una investigación. Es decir, primero hay que investigar y luego hay que interceptar, no al revés. Primero interceptar y después investigar. Bien, Francisco, muchas gracias. Amigos, nosotros después del corte vamos a seguir conversando sobre este tema y tendremos una entrevista con el doctor Vladimir Padilla, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Volvemos. Bien, amigos, ahora nos encontramos con el doctor Vladimir Padilla Alegre, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Padilla, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Actualmente, aparentemente, se ve que el mercado ilegal de interceptaciones está aumentando en nuestro país. ¿Por qué cree que ocurre este fenómeno? Creo que lamentablemente se ha llegado a una utilización indebida de este tipo de interceptaciones telefónicas clandestinas, porque creo que lamentablemente la autoridad no ha sabido zanjar y restarle valor probatorio. En cualquier Estado social y democrático de derecho, lo que debería existir y existe, en los que se dan normas claras, se establece con claridad que nadie puede ser escuchado si no hay una debida razonabilidad, y esto siendo aprobado por el juez. En nuestro país, de manera lamentable digo esto, vemos que hay diferentes casos connotados en los cuales se basa sobre una interceptación telefónica sin autorización judicial, es decir, sobre la comisión de un delito. Y tanto así que usted podrá verificar de que tenemos por un lado un proceso amparado en esa interceptación o ese delito, y por el otro lado también a los que interceptaron. Exacto. Lo cual es un absurdo. O sea, el mensaje que se le da a la población, ¿cuál es? O todo el mundo siente que en el Perú se puede interceptar los teléfonos y eso puede ser utilizado en contra de uno, a pesar de que eso no esté debidamente autorizado por un juez, lo cual, como le digo, ni la Constitución ni ninguna ley lo ampara. Creo nuevamente que no es un problema de leyes, es un problema de aplicación de, lamentablemente, los operadores jurídicos que le dan importancia a ello. Con lo cual, hay muy pocos casos en los cuales, en mi concepto, se ha hecho una clara distinción y se ha dejado de lado esos tipos de ¿cómo se llama?, de grabación clandestina de teléfono, ¿no? Pero antes de entrar un poco más a lo que son las interceptaciones ilegales, conversábamos un poco antes de la entrevista que sí existen interceptaciones legales. ¿En qué casos se dan? Fíjese, en primer lugar deberíamos entender que en nuestro país todos tenemos derechos fundamentales, los cuales no son absolutos, pero justamente, ¿de en qué forma el Estado puede coger o limitar un derecho fundamental? Por ejemplo, mi integridad. Si yo me resisto a un arresto, el policía puede hacer uso racional de la fuerza, pero eso requiere, no es porque yo me paso, por ejemplo, una luz roja, el policía puede agarrar y golpearme. Eso el Estado, y a través de las normas, va limitando, y eso se llama proporcionalidad. Es decir, no se da para cualquier tipo de delitos, se da para delitos graves, y aquí habría que hacer una tingencia. Tanto en el antiguo modelo como el actual está regulado por la ley, y se da, podríamos decirlo, para delitos graves. Como traición a la patria. Sí, pero hay que hacer un detalle, fíjese usted. En otros países se establece que si, por ejemplo, yo solicito la interceptación de su teléfono porque usted está involucrada y tengo elementos que acrediten con secuestro de personas, el juez lo autoriza, pero si descubrimos que esa información, usted no está en secuestro de personas, sino pues, imaginémonos, defraudación tributaria, ese material se desecha, no se valora. En el Perú eso no sucede así, lo cual en mi concepto sí es vulnera derechos fundamentales. Pero en teoría sí, bueno, las leyes indican que no se puede utilizar un audio interceptado ilegalmente como prueba para un proceso judicial. No. Pero se da en la práctica. Claro, lo que pasa es que algunas cosas, como le digo, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, no, es que no se está utilizando eso. Sobre la parte de eso, se está buscando otras pruebas indirectas. Vamos, o sea, digamos,
mi posición es que no debería permitirse. Algunos dicen, no, hay que ponderar si es que en efecto salvaguardamos nuestro bien jurídico, hacerlo en eso. Yo no comparto esa posición. Yo creo que aquí en nuestro país lo que debemos de lanzar el mensaje es claro. Usted o yo, que no hemos cometido ningún delito, no tiene nadie por qué interceptar nuestro teléfono, porque estaría atentando contra nuestro derecho a la intimidad. O sea, yo como ser humano tengo todo el derecho de guardar mi propia intimidad y nadie tiene por qué enterarse de mi intimidad, a no ser que esté cometiendo un delito y que el mismo sea grave, para que se pueda autorizar mi intervención, la cual también va a ser temporal, no puede ser perpetua, ¿no? ¿Y por qué es que hay una fuerte relación entre el poder político y las interceptaciones ilegales? Porque vemos que funcionarios, congresistas, y en este caso últimamente ha pasado un problema con una municipalidad, ¿no? Se le imputa que estaría relacionada a una red de interceptación telefónica. Fíjese, imaginémonos que yo la torturo a usted y usted confiesa que ha cometido un crimen y a usted la procesan. Y luego hago lo mismo con las personas que yo quiero hacerlo, las torturo, y se va tomando validez. Yo le puedo asegurar que vamos a flexibilizar a tal nivel la tortura como se está haciendo con las escuchas telefónicas. Ya es tan común que la prensa lo recoge, lo publica y sobre eso se abre una investigación. Cuando el mensaje debería ser claro, eso no puede dar pie a una investigación. Oiga, usted me dirá, pero si hay un hecho delictivo atrás, entonces el mensaje que usted lanza es, intercepta el teléfono, a todos. Fíjese un detalle, no se mide con la misma vara a todos. Han habido casos de funcionarios públicos de alto nivel en los cuales han interceptado comunicaciones telefónicas y correos electrónicos. ¿Y dónde están las investigaciones? Ahí sí los derechos sí se respetan, lo cual en mi concepto estamos discriminando, ¿no? Porque, y vamos, me parece bien, porque en alguna forma no puede permitir que sean limitados los derechos de las personas. O sea, usted y yo y el público televidente no puede estar restringido de su derecho fundamental, a no ser que razonablemente exista. Y obviamente por eso lo ilegal debe ser marginado. ¿Estamos o no estamos en un Estado social y democrático de derecho? Entonces, digamos que usted estaría más o menos a favor de lo que se llama la ley Mordaza, porque aquí viene otro tema que es interesante en las interceptaciones, es que es la prensa la que hace uso de ellas bajo el lema del interés público, que hemos visto que no siempre los audios son de interés público. Eso es algo así como que lo ancho para mí y lo angosto para usted. Yo le digo una cosa, no hay derecho que sea absoluto. Analicemos, ¿la prensa tiene el derecho absoluto de informar? No. No. Entonces la pregunta es, si un periodista sabe que, por ejemplo, se ha obtenido esa información sobre la base de un delito, ¿es correcto que lo evidencie? Yo creo que no. Ahora, hay que diferenciar. Hay un aspecto de información, que la tiene todo periodista, y otro aspecto a insultar también, porque muchas veces los periodistas confunden, dirían los malos periodistas, en lo que creen que pueden insultar y eso se apaña con un tema de información. Pues no lo es. Mire, yo no quiero calificar si la ley es mordaza o no. Lo que yo creo que en un país que se digne defender derechos fundamentales, uno no puede agarrar y dar licencia a los periodistas para que puedan hacer lo que fuera con esa fuente. Esa fuente es ilegal. Ahora, es un tema, fíjese, de causa y efecto. Claro. ¿Por qué los periodistas lo difunden? Porque es atractivo. Sobre la base de eso se han abierto muchas investigaciones, pero los periodistas también callan. ¿Qué callan? En determinados casos, como han habido también, no han seguido diciendo nada. Entonces, que los periodistas seleccionan. Entonces yo le digo, no es que al periodista se le quiera tapar la boca, sino que es, en definitiva, creo yo que no podemos permitir eso, ese tipo de cosas. Finalmente, y de manera muy breve, ¿cuál es el proceso? Porque si sabemos que es ilegal, no se debería usar como prueba, sin embargo se hace. ¿Cuál es el proceso en una investigación sobre interceptaciones telefónicas? Lo correcto sería buscar, si fuera fiscal, que es el encargado de realizar las indagaciones iniciales, que él, con esos elementos, le pide al juez que realice una interceptación a la persona que estamos investigando por un delito grave. El nuevo código recoge para delitos mayores a 4 años. O sea que si estamos frente a un hurto simple, un juez le va a decir, eso no cabe. ¿Por qué? Y permítame hacer este ejemplo. Cuando yo tengo en un país donde hay mayores garantías y menos eficacia, obviamente no va a funcionar. Donde yo coloco mayor eficacia va a haber menos garantía. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo juez? Buscar un equilibrio. Y de alguna forma la ley le dice,
Oiga, lo objetivo es para delitos más allá de 4 años. En esa medida, ¿cuál es el mensaje claro? Si eso no fue dado dentro de un proceso regular en el cual estábamos buscando determinar, disculpe usted, que si usted es o no es secuestradora, pues eso no debe ser parte de la prueba. Porque ahí, en mi concepto, se pierde el tema de valoración, pertinencia y oportunidad de prueba. Entonces, mientras sigamos esto, como que, disculpe usted la palabra, tal vez una rifa, donde pues yo coloco cualquier tipo de prueba y al final, pues igual me la juego como me va a valorar, va a pasar eso, ¿no? Entonces, creo que eso no se debe permitir, ¿no? Bien, doctor Padilla, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Gracias también. Amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver tendremos una interesante entrevista con el doctor Luis Lamas Puccio. No se muevan. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Luis Lamas Puccio, conocido penalista en nuestro ámbito jurídico nacional. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuándo se intercepta? ¿Es posible interceptar? ¿La ley permite interceptar las comunicaciones? La interceptación telefónica solamente procede en casos excepcionales, porque el derecho a la intimidad es un derecho reconocido en la Constitución. Sin embargo, hay situaciones que ponen en grave riesgo la integridad social y hay que cumplir un procedimiento porque justamente a través de la interceptación telefónica se puede lograr obtener información que es vital en el caso, por ejemplo, de una investigación de naturaleza judicial. Entonces hay un procedimiento establecido en una norma muy exigente, muy riguroso, porque es una situación excepcional. El procedimiento implica una solicitud de un fiscal cuando hay indicios razonables que evidentemente alguna persona o un grupo de personas estaría participando en actividades de carácter criminal a través de la cual la comunicación telefónica es vital. El fiscal solicita, el juez evalúa la solicitud y emite una resolución. En esta resolución tiene que aparecer el nombre de la persona que es objeto de la interceptación, el teléfono que va a ser objeto de la interceptación, el motivo de la interceptación, el tema que va a ser motivo de esa interceptación y el tiempo que va a durar la interceptación. Eso es lo que realmente le da un viso de absoluta legitimidad a la interceptación, porque a través de lo que se obtenga en la interceptación se va a convertir en una prueba para poder condenar a una persona. ¿Y en todos los delitos se puede desarrollar una interceptación de las comunicaciones? No, son delitos que realmente tienen trascendencia del punto de vista social, punitivo. Por lo general son actividades relacionadas con el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, el narcoterrorismo, el lavado de activos, el secuestro, el trata de blancas o los delitos vinculados a la evasión tributaria. Es decir, son actividades criminales que tienen trascendencia, pero tampoco no se puede solicitar ni se puede autorizar una interceptación para casos que no tienen esa relevancia social, aun cuando puedan tener penas altas en el Código Penal, ¿no? Muy bien, pero en el Perú, lo que ha ocurrido hace algunos años, todos somos testigos, es que en ningún momento ha intervenido ni los fiscales ni los jueces, y lo que existe parece un mercado, ¿no?, donde hay grabaciones, interceptaciones de diversos personajes públicos. Claro, y eso anda por ahí a la venta o oferta del mejor postor. Existe un mercado negro creciente, sumamente lucrativo, porque como es obvio y fácilmente entendible, una interceptación telefónica difundida en un momento oportuno puede incluso trastocar una carrera de carácter político en un proceso electoral. Y por otra parte, el sistema de justicia tampoco está a la altura de las circunstancias, porque muchas veces estas interceptaciones se han hecho con un objetivo estrictamente político. Y cuando se ha llevado o se ha intentado llevar a la vía judicial estas interceptaciones, depende mucho de los criterios que se manejen. Hay casos de interceptaciones que se han hecho de manera totalmente ilícita e irregular, por decirlo menos, sin embargo se han aportado como pruebas plenas dentro de un proceso e incluso se han utilizado para poder condenar a una persona. Entonces yo creo que acá hay varias dimensiones del problema que requieren ser abordadas de una manera sistemática. En ese contexto, claro, los medios de comunicación tienen un papel protagónico, porque para que la interceptación telefónica, por ejemplo en el caso político, tenga impacto y trascendencia, tiene que difundirse. Y cuando se difunde es cuando realmente
se genera el efecto que se ha querido ocasionar. Entonces hay todo un debate sobre la mal denominada ley Mordaza, porque evidentemente hay un conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho que tiene también la prensa a informar, pero hay que buscar puntos de equilibrio para que de esta manera la interceptación solamente se pueda concretizar a través de la vía judicial. Entonces, cuando aparecen estos audios, la población, los funcionarios públicos, los políticos, los empresarios, incluso ¿no? cualquier persona particular, tiene temor de hablar por teléfono. Mira, ¿no? Yo te diría, actualmente existe una sensación generalizada de que todo el mundo está siendo interceptado. Y creo que eso es un factor tremendamente negativo en términos de prosperidad y cohesión social, porque todo el mundo tiene derecho a que se respete su intimidad, todo el mundo tiene el derecho a hablar lo que quiere por el teléfono y nadie puede irrogarse la prerrogativa de interceptar una llamada telefónica por todos los efectos negativos que eso genera. Desde el punto de vista del derecho, ¿qué hacer para evitar esa situación? Porque es una situación anómala, o sea, lo normal es que no se intercepte, lo excepcional es que se intercepte, pero con autorización judicial. Yo creo que el aspecto legal es fundamental, el aspecto normativo, la forma como están descritas estas figuras criminales dentro del Código Penal y el tipo de sanción y penalidad que se aplica a todos aquellos que interceptan. La práctica ha demostrado que eso no es así. Es una ley que tiene ciertas limitaciones, hay un proyecto en discusión interesante, importante, pero que ha sido objetado por un sector de la prensa en el sentido de que no se debería prohibir la difusión de estas interceptaciones a no ser que prime de por medio lo que se denomina el interés social. Y en ese aspecto había un entrampamiento, porque incluso ya el Congreso había aprobado esta ley, pero que ha sido objeto de ciertas objeciones por parte del Ejecutivo y todavía no se puede promulgar, y la discusión continúa en el sentido de establecer un parámetro entre lo que significa el interés social y el derecho a la privacidad o la intimidad. Hay un aspecto muy interesante. A veces nosotros, creo yo, en el Perú, consideramos que el resultado es más importante que el procedimiento regular. ¿A qué me refiero? A la llamada prueba prohibida. En los países anglosajones, si hay una prueba prohibida, es decir, si hay una prueba que estuvo mal obtenida y que es ilegal o violatoria de los derechos fundamentales, se le excluye. Y, por ejemplo, esto puede acarrear incluso la declaratoria de inocencia de alguien que, ante la opinión pública o con esa prueba, hubiera podido ser condenado o no. Pero eso no ocurre acá. Pero en otros países sí, son muy severos. Y eso... Y el mensaje es para que la policía, los jueces y los fiscales hagan las cosas bien. ¿Qué piensas sobre ese planteamiento? Mientras se dé como plena prueba o pruebas plenas interceptaciones ilícitas, el problema va a continuar. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con el tipo de procedimiento penal. Con este nuevo Código Procesal Penal, una interceptación telefónica obtenida de manera totalmente ilícita o irregular va a ser sometida a un procedimiento de control. Y un juez penal garantista inmediatamente lo que va a hacer es declarar nula esa prueba porque la interceptación no cumplió con esas formalidades. Mientras que si nos retrotraemos al antiguo Código de Procedimientos Penales, evidentemente que la obtención y la incorporación de esa prueba va a ser valorada dentro del procedimiento mismo. Y eso es lo que realmente genera pues un divorcio entre lo que significa el nuevo código y el código antiguo en términos de incorporación de pruebas prohibidas. Pero la línea general debería ser que más allá del procedimiento, si hay una interceptación ilícita, irregular, que no ha cumplido con estas formalidades, simple y llanamente de saque debería desestimarse y ni siquiera permitir que sea incorporada dentro del proceso, porque eso va a viciar el proceso sin perjuicio del grave riesgo que sucedería de que a pesar de que ha habido interceptación, a pesar de que no se ha cumplido con las formalidades, existe el riesgo de que una persona pueda ser condenada con una prueba prohibida en los términos como te lo estoy explicando. Muy bien, doctor. Creo que ha sido bastante ilustrativa esta conversación sobre la interceptación de las comunicaciones. Así es. Bien, Stephanie, conmigo ha sido todo por el día de hoy.
Gracias, Francisco. Bien, amigos, como hemos visto el día de hoy, hemos conversado sobre las interceptaciones en las comunicaciones. El gobierno, el sistema judicial y todos los ciudadanos debemos luchar contra esta práctica ilegal que va en contra de nuestra privacidad como peruanos. Solo me queda recordarles que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.